Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Otra Voz. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, al periodista Jesús Pérez Gaona, que colabora con La Política Online, Revolución 3.0 y está en dos programas de la televisión pública capitalina, los cuales son, Jesús. Aunque usted no lo vea, y lo más absurdo de los medios, que conduce Jonathan Pérez y Sandy Hernández. Perfecto, gracias por estar aquí en La Otra Voz, Jesús, y gracias también por mandarme ese tweet y que dio a pie a preguntarte sobre, pues, lo voy a llamar entre comillas, el virus del woke, como lo utilizan mucho en los Estados Unidos. Pero antes de hablar del virus del woke, entre comillas, déjame rápidamente, tú que eres periodista y estás participando en medios, tanto escritos como o digitales como televisión pública, ¿cuál es tu valoración de los medios en general, tradicionales, no tradicionales, públicos, privados, ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Han cambiado en relación a cómo se comportaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o prácticamente no hay mucho de cambio? Yo creo que han cambiado en relación a ambos gobiernos. En una comparación, han empeorado muchísimo. Creo que han abierto ya la propuesta de ser los medios corporativos tradicionales una opción política. Tenemos el caso más claro, que ya salió del closet de la política, que es Ricardo Salinas Pliego, el magnate evasor de impuestos. Pero en no mejores circunstancias se encuentran también otros empresarios de medios, como los Azcárraga, quien han sido leales al poder en turno, muy al estilo priista, de los priistas que se han pasado a Morena. Y también pues tenemos magnates también ahí de la radio, ¿no? Que también han establecido vínculos con el poder, vínculos de negocios, digamos, nada, hasta ahora que sepamos, nada sucio, nada de corrupción, pero que en alinearse con el poder en turno no les parece mal tener voces disidentes, voces alternativas. Pienso en un canal como La Octava, ¿no? Donde prácticamente su programación está alineada al poder en turno. Entonces, creo que hemos tenido en esta nueva administración de la 4T, en el segundo piso, un ecosistema de medios corporativos metidos de lleno a la política, ya sin cortapisas, ya sin pretextos, siendo abiertamente parciales en contra de la Cuarta Transformación, en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y eso creo que no lo habíamos visto, Julio, ni siquiera en las peores épocas, en los peores momentos, en los peores meses de rijosidad entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la prensa. Porque hasta en ese momento, también pienso como el caso típico, hasta en ese momento Ricardo Salinas Pliego era muy contenido, ¿no? No se parecía a lo que tenemos ahorita. Y yo creo que era porque contaban todavía, entre otras razones, con el Poder Judicial. Sabían que podían contar con el amparo inmediato en menos de 24 horas contra alguna decisión gubernamental. Y también creo que era porque, como fue inédito el cambio de el expresidente López Obrador, también para ellos fue novedoso el cómo se iban a entender. Digamos, en el peor de los términos, creo que esperaban que podía negociar como con las administraciones anteriores, y Andrés Manuel, muy hábil, muy colmilludo, les decía que todo así, pero en los hechos hacía todo lo contrario. Les decía, sí, 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 claro, lo que tú necesites, sí, 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 no quieres pagar impuestos, sí, paga la proporción, sí, sí. En los hechos del SAT le llegó eso es lo que relata el propio Salinas Pliego, llegó con la orden de que pague todos sus impuestos. Y yo creo que esa forma inédita que no entendían ni siquiera los empresarios de medios, como nunca entendieron a López Obrador y como no lo están entendiendo ahorita, que están asegurando que está tras bambalinas, que gobierna desde desde Palenque, etcétera. Como nunca han entendido a López Obrador, por eso creo que se contuvieron. Ahora en esta nueva administración también
creo que son los medios corporativos los que son la avanzada del golpeteo contra los punteros, contra los que todo el mundo está diciendo que serán quizá los sucesores o las sucesoras de la administración de Claudia Sheinbaum. Pienso desde luego en la campaña, quizá justificada, ya lo dejo hasta al público, contra los hijos de López Obrador, contra sus fortunas, contra sus negocios, contra sus responsabilidades, o alguno la tendrá en el partido, en el poder. La campaña es así, me parece poco justificada contra el senador Gerardo Fernández Noroña, que también es uno de los punteros favoritos, por lo menos en las encuestas incluso de la oposición, Latinos, Lorena Becerra, y desde luego contra que no tocan con pincitas, pero que ahí también hay una campaña directa contra Omar García Harfuch y contra Marcelo Ebrard en materia de comercio, de aranceles y de la relación con Estados Unidos. Entonces, si agregas a ello que el espectro de radioeléctrico sigue dominado por tres fortunas y se ha impedido el crecimiento de voces alternativas, de voces disidentes, de voces que no están, por lo menos, en el consenso de los medios, pero que sí podrían representar a la mayoría en las urnas. Toda esa fórmula te lleva a un análisis un poco crítico, un poco pesimista de lo que los medios cómo han cambiado, ¿no? Cómo se han deteriorado, incluso ante la falta de medios públicos fuertes, que es donde a veces ahí aparezco, Julio, en televisión pública. Mencionas a Harfuch, a Ebrard y a Noroña. Sí. No sé si es lo que yo percibo, pero yo veo que sí son muy cuidadosos los medios tradicionales, corporativos, con Harfuch y Ebrard. Sin duda hay críticas, pero lo que sí hay uniformidad en todos los medios privados es el golpeteo hacia Gerardo Fernández Noroña. Inclusive una columna de ayer o antier de López Dóriga candidateaba, decía solamente hay dos, Harfuch y Marcelo Ebrard. Y si uno también ve o lee a Ciro Gómez Leiva, son muy cuidadosos con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero le siguen dando a López Obrador. Hoy López Dóriga dice, Claudia dio la cara, pero López Obrador fue lo peor de lo peor, y prácticamente siempre desde que llegó Claudia Sheinbaum tienen hacen esa diferenciación entre no golpear, cuidar de lo que dicen del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sí atizarle a López Obrador. ¿Por qué ves? Porque no sé si lo estoy viendo o estoy sobreleyendo. Creo que es lo correcto, particularmente porque López Obrador siempre se escapó de las coordenadas políticas del momento, de la Realpolitik. Podríamos hacer un recuento histórico de la figura de el expresidente tabasqueño en varios momentos, pero siempre encontraremos un común denominador. Era el hombre incómodo, fue el hombre incómodo, sigue siendo el hombre incómodo, que prefirió el contacto directo, una comunicación, ahí sí debemos reconocerlo, muy efectiva. Andrés Manuel era un comunicador muy efectivo, le ganó la batalla interna a la izquierda, porque para ganarle a la derecha primero tuvo que ganarle a la izquierda, a movimientos tan creativos que todavía siguen existiendo. Incluso estoy pensando en el EZLN, que tenían una popularidad internacional con el subcomandante Marcos. Después le ganó la batalla interna a Cuauhtémoc Cárdenas, hasta el grado de comerse a la estructura más importante del PRD y dejarlo en los huesos y con la basura. Y ahora, cuando logra ese triunfo, le gana incluso la batalla a las televisoras, a la derecha, para conseguir el triunfo en 2018 y hacer esta
lo que yo llamaba el Pacto por México, pero de la izquierda, esta gran coalición que incluía cosas como el PES, partidos conservadores y de, digamos que nada tenían que ver con movimientos populares o de una tradición de resistencia como el Partido Verde, que se unen a esta coalición y ahora ya son parte de la Cuarta Transformación. Entonces, en cada una de sus etapas, López Obrador ha sido incómodo. Incluso con este silencio, Julio, me parece que es otra vez el tabasqueño haciendo un ejercicio político donde se especula incluso sobre, ya no digamos irrealidades como las de los supuestos aviones, ¿no? Que llegan a Palenque o que vive en Cuba. Ya no, ni siquiera eso. Hablemos de hechos que incluso salieron de su boca, como el decir que va a reaparecer en diciembre porque va a presentar un libro. Y eso también ya ha dado espacio, solo decir eso y agregar un enorme silencio a continuación, ya ha dado espacio a otras grandes especulaciones sobre Dan Augusto, sobre el Senado, sobre Palacio Nacional, sobre Claudio Sheinbaum. Y es de nuevo Andrés Manuel enseñándoles a hacer política e incomodándoles, moviéndoles el piso a todas estas gentes, porque le puedes agregar los nombres que quieras, Carlos Marín, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, que ahora está haciendo un show de sparring sin tener a nadie enfrente, con el nombre de López Obrador, al presentar su libro No me lograste matar, ¿no? O como se llame esa cosa. Y así le puedes seguir agregando gente que sigue batallando contra López Obrador o gente como, eso sí fue muy conocido, que sigue abrazando a López Obrador, que lo pone en sus informes de gobierno o se fotografía digitalmente con ellos. Lord Molecula. Lord Molecula, y para subir sus créditos. Y pues ahí está López Obrador incomodando con su ausencia y su silencio. Y es una muestra de un ejercicio de hacer política que ha incomodado desde que se hizo a nivel nacional, desde que apareció a nivel nacional esta figura. Funciona la figura de López Obrador en ambos bandos, ¿no? Pues decías el libro de Ciro Gómez Leiva, ahí se está sparring con él sin que él esté presente, y decías de Lord Molecula, sin estar él presente también se obtiene una ganancia de likes, de vistas, de morbo, lo que tú quieras. Pero ¿a qué crees tú que se deba? ¿Tienen esperanza estos periodistas y algunos medios en ser cuidadosos con Claudia Sheinbaum? Está viendo, vamos a ser, no vamos a golpearla directamente, vamos a golpear a la 4T, pero a ella, a la presidenta, no. Y tal vez haya publicidad oficial que nos llegue, o tal vez la presidenta no nos va a poner en la mañanera. ¿Tú qué piensas, Jesús Pérez? Yo creo que los golpes sí son fuertes y sí son directamente a Claudia Sheinbaum, aunque con chanfle. Son transversales, tienen esa hipérbole que primero golpea un punto y termina encestando en la canasta en contra de la Cuarta Transformación. Me preguntabas hace un momento sobre Harfush. Creo que es el mejor ejemplo, digamos, es el actor que está en el gabinete, que tiene todos los reflectores y una campaña en su contra. Ojo, no se entiende aquí, yo siempre he dicho que Harfush es el candidato de la derecha, por eso era tan popular en la Ciudad de México, porque no solo era el candidato de la 4T, que muchos tenían y tienen sus resquemores con él, sino porque era sobre todo el candidato del PRI, del PAN, les encantaba y les encanta Harfush. Bueno, volviendo a mi idea, tiene una campaña encima, pero no le pegan a él, le pegan a la seguridad, le pegan al narcogobierno, le pegan a esta idea de que hay una alianza entre el gobierno y los grandes cárteles del narcotráfico en el país. Es una campaña contra él solo sale a dar la cara cuando, por ejemplo, pienso en un caso muy reciente y muy polémico, atacaron las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestro, si no recuerdo mal, en Tijuana. Lo bombardearon y con actos que se podrían interpretar como terroristas, y quien tiene que dar la cara es Harfush,
¿no? De hecho, la presidenta dijo, yo no voy a decir nada, va a venir Harfush. Me parece que de ese modo es como se está atacando a este gobierno, es inclemente. Los medios están tomando estratégicamente hechos que ocurren. Incluso yo me atrevo a decir que muchas veces montándolos, hubo también, recuerdo otro ejemplo reciente, en el Hospital General de Mexicali dejaron una pancarta aparentemente de trabajadores del Hospital General de Mexicali pidiéndole ayuda a un narco local, un tal El Ruso, para que les diera medicinas, ¿no? Y desde actores, tuve la oportunidad de hablar con un senador del PAN, hasta actores de Morena, de saque, leyeron la noticia como un montaje. Ya después, horas después, supieron la oposición que eso podían utilizarlo como un golpeteo contra Marina del Pilar y lo usaron. Y así es como veo que están utilizando los medios, incluso montándose sobre cosas que es un montaje obvio. Pienso en otro ejemplo, en el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum cuando hizo este recorrido hacia Chiapas, donde la detienen hombres encapuchados, recordarás, Julio, y casualmente el único camarógrafo que se encontraba ahí era el de Latinos, ¿no? Después la presidenta desmontaría este intento de, de golpeteo, de que se había perdido el control del territorio a grados que ya le tocaban hasta a la presidenta electa, y pero evidenciando la complicidad de este montaje con los medios. Entonces, en resumen, creo que sí están siendo estratégicos en los golpes que están dando. Código Magenta y toda esta historia de Sergio Carmona y el Huachicol, que se viene a reforzar, venían moliendo con esta historia desde años atrás, y viene a reforzarse con las denuncias del huachicol fiscal que abrieron en la Marina contra los sobrinos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda. Y tienen ese impacto. Y ahora Sergio Carmona, particularmente, también es algo que me gusta repetir, para mí es el Bejarano de nuestros tiempos. Resulta que Bejarano es el padrino de todos los hijos de López Obrador, es el fundador del PRD y también el fundador de Morena, financió a todos los posibles, hasta Claudia Sheinbaum la financió. Esa es la versión de quien se come estas mentiras y estos montajes. Cuando Bejarano conoció a López Obrador por un breve tiempo y le dejó, son palabras de él, no mías, le dejó de hablar. La última vez que supo de él fue en 2004. Desde entonces, Bejarano ha seguido activo en la política y no ha tenido noticia de López Obrador, ni López Obrador de él. Y sin embargo, hay toda una campaña de que Bejarano fue el gran financiador. Pues ahora es Sergio Carmona. Sergio Carmona resulta que financió a Quintana Roo, Puebla, estuvo detrás de todos los libros de López Obrador, su dinero impregna todas las secretarías de Estado. Pues no, realmente eso es una versión que están alimentando con mucho amarillismo muchos medios, particularmente Código Magenta y Latinos, y como ese ejemplo puedes ir viendo cada uno de los escándalos de la 4T en la administración de Claudia Sheinbaum, y tienen el mismo patrón. Desprenden o infieren de un vínculo, de una relación, de una factura por ahí, toda una trama para llegar al narcoterrorismo, que no casualmente es la estrategia de la Casa Blanca para golpear al gobierno de México. En resumen, diría que ese es el hilo y la forma en la que se está atacando a la administración de Claudia Sheinbaum, Julio. También hay que sumar ahí a la escritora de ficción, Anabel Hernández. Anabel Hernández, Elena Chávez, a la que Anabel le hace el prólogo en su libro, creo. La lista es larguísima, ¿no? Es larguísima, atípica es el... A diferencia de otros medios, Atypical por lo menos son honestos, dicen, somos la oposición y somos abiertamente en contra de la 4T. Ahí no se andan por las ramas de que no hacemos periodismo independiente, bla, bla, al menos son honestos en ese aspecto. En lo demás, no son honestos. Mis cuatos les dicen cínicos, pero sí es una forma de honestidad. Eso. De los medios, no sé si
viste lo mismo. Al principio del gobierno de López Obrador, la octava era como la alternativa, el cambio, era una tercera o cuarta cadena donde iba a ser diferente a Televisa, TV Azteca e Imagen. Desapareció prácticamente, la octava ya es muy pequeñita. Sí. Y ya con Claudia Sheinbaum ya no se ha dado ese fenómeno de una alternativa, de un nuevo medio privado grande como ellos, como fue la octava. Ha habido unas contrataciones aisladas en el caso de Nacho Rodríguez el Chapucero en Imagen Televisión y de Poncho Gutiérrez en Enfoque Noticias, si no me equivoco. Eso es lo único que ha cambiado, algunas voces como estos dos personajes que se identifican con la 4T, pero de ahí siguen los mismos jugadores, las mismas narrativas, el mismo tablero, todo prácticamente igual. Pues como lo que hablábamos ayer, Julio, como este gatopardismo del PAN, de que anuncian que van a cambiar todo para que no cambie nada, yo creo que los medios se han actualizado. Se han actualizado en el sentido de que están supuestamente en el siglo XXI, en el año 2025, para seguir haciendo lo que ya saben y han hecho desde hace décadas, que es la extorsión mediática, no es la información, no es la credibilidad, sino es la manipulación y la extorsión a figuras públicas y de poder. Pienso también en el caso particular de N+, ¿no? Se hace la broma, tú la conocerás, Julio, que tanto lavado de imagen para que primero desaparezca Foro TV, que también a su vez fue la que desapareció a Noticieros Televisa, para que le entreguen a Azcárraga Baby un logo que diga enemas, ¿no? Estos moretones, estos golpes que salen en el cuerpo, enemas. Y ese lavado de imagen también viene acompañado este cambio, esta actualización gatopardista, digo yo, viene acompañada de el relanzamiento de super periodistas como Daniel Iturbide, que es el rostro de Televisa, es la nueva Carlos Loret de Mola, y lo vemos también el mismo caminito, Julio, el mismo. ADN 40 cambia a ADN Noticias o algo así, y ahora el gran periodista de Grupo Salinas, el que nos llevará por el sendero de la verdad a la luz para sacar a los zurdos de mierda del poder, es un tipo que es un profesional en las muecas. López San Martín, yo no le conozco una investigación, un análisis sesudo más allá de tomarse selfies. Y ese es su gran periodismo, el periodismo de muecas. Y con ello podemos así ir medio por medio, Radio Fórmula, podemos ir incluso con la presencia de algunos operadores de radio que también renovaron contratos, incluso se robaron fichas, como llevarse de Milenio a Radio Fórmula a Azucena Uresti, y vemos que el reacomodo sigue siendo para que continúen con sus extorsiones y sus manipulaciones. Yo veo los medios siempre, es un consejo que me dio un viejo amigo, al revés. Particularmente el de Atypical es un medio que siempre veo con patas arriba, porque todo lo que dicen es como lo debo de entender en contrario, ¿no? Muchas veces cuyas críticas, porque uno esperaría críticas realmente basadas en hechos o en factos, como se dice actualmente, recurriendo a investigaciones periodísticas que todavía se hacen en buenos espacios. Pienso en Proceso, pienso en Semanario Z, pero no, prefieren recurrir a fake news para hacer sus ataques, lo cual devalúa muchísimo el prestigio de cadenas tan profesionales como Atypical TV y su dueño en funciones llamado Alarraqui, ¿no? TV Azteca es Fox News, la versión Fox News, diría yo, en México, Fox News, ya abiertamente opositor, y Atypical sería Fox News en esteroides, ¿no? Fox Kids. Daniela Iturbide de La Niña Frida, el montaje. Exacto, de Frida Sofía.
podría sufrir. Y mencionabas a Azucena Oresti, que hace unos días decía que... La FREN. ¿Por qué le dicen la FREN? Perdón, no. Por estos mensajes que le manda al papá de Devani, esta chica que sufrió un feminicidio, que fue víctima de un feminicidio en Nuevo León, y le dice, como ella es originaria, Azucena, de Nuevo León, le manda un mensaje al papá de Devani que le quería mandar en realidad a alguien de la Fiscalía de Nuevo León, diciéndole, Fren, tú sabes que estamos, yo estoy de parte de la Fiscalía, y ese mensaje toma un screenshot del padre de Devani y lo hace público denunciando, esta señora que me busca, que me molesta, que siempre me está diciendo declaración tras declaración de lo último del caso, me manda esto, equivocándose, y me ofende, pues obviamente la ofende. ¿Cómo que estamos del lado de la fiscalía? Siempre vamos a estar. Cuando el padre estaba anunciando que la fiscalía, como realmente ocurrió, obstruyó la justicia y prácticamente hizo otro montaje. En fin, son detalles de otro momento, pero al final Azucena termina reconociendo los mensajes diciendo que no son de ella, sino de parte de un integrante de su equipo. Mira, así se quedó. La FREN Azucena. La FREN. Ahora, gracias por la explicación. Y hay que recordarle a la audiencia que Azucena Oreste, que primero mintió que la corrieron de Milenio por culpa de Andrés Manuel López Obrador, porque ya estaba negociando con Radio Fórmula, y de hecho ella ya estaba en Radio Fórmula. De hecho, mejoró su horario en un horario estelar, que es la radio matutina, a diferencia que estaba a las 10 de la noche en una televisora que no tenía mucho impacto, en Milenio no tenía mucho impacto. Y también recordarle a la audiencia lo vil, la miseria humana de Azucena Oresti, en un video que lo recuperé y lo voy a poner en otro video, cuando presentó a Devani y a sus amigas comprando vodka. Exacto. Qué mujer, ¿no? Creo que eso a Devani. Ahí, ¿no? Y nada, o sea, era irrelevante si fueron a comprar alcohol o no alcohol, pero era la idea de, pues, se lo merecieron borrachas, ¿no? Claro, alimentando esta versión de que las mujeres se merecen lo que les pasa, que por cierto, yo no la culpo de esta negociación que hizo para saltar a Radio Fórmula, bien por ella si logró su chequecito de 7 cifras. Lo que pasa es que lo que nos conflictúa, lo que causa un poco de rabia, es que juegue con una causa, Julio, dolorosa y para nosotros particularmente periodistas sensible, como es el hecho de la censura. Así como esta señora de Sonora, Ceci Flores, lucra con la causa de las madres desaparecidas para venderla a la menor oportunidad. Azucena Oresti está trivializando el tema y está usando a su favor el tema de la censura. Lo acaba de decir en esta mesa de debate que tiene con Doring, con no me acuerdo quién más del PRI, Arturo Ávila. Y con Arturo Ávila, diciéndole, por Andrés Manuel López Obrador perdí mi trabajo. O sea, asegurando de nuevo, jugando con la idea de que fue censurada cuando realmente estaba en negociaciones para tener un mejor sueldo, qué bueno, una mejor horario más estelar y con mejores vistas, qué bueno, pero abusando como una periodista muy poco profesional, minúscula, del tema de los gobiernos que callan, silencian a periodistas, y que no era el caso. No era el caso. Yo creo que Azucena debería estar agradecida con López Obrador, porque gracias a ella probablemente su sueldo es mucho mayor. Otra de las que come por López Obrador. Claro. Déjame pasar al tema del WOC, del virus, lo digo entre comillas, porque se utiliza mucho en los Estados Unidos, Canadá, el virus del WOC, pero antes, el papel de los medios públicos. Ya que hablas de esta mesa en Radio Fórmula y que hay en otros medios, está hasta en Adela Micha, tienen ahí a Morena y otros actores, está Radio Fórmula, TV Azteca, también tiene ahí debates. ¿Por qué
los medios públicos, porque generan vistas, estas mesas de debate generan vistas, es atractivo cuando hay encontronazos. ¿Por qué los medios públicos no están haciendo esto de darle voz a la oposición en una mesa de debate y pues atraer audiencias, ¿no? Que al final del día no es la finalidad de un medio público generar audiencias, pero creo que es saludable que los medios públicos tengan más audiencias y en lugar de que les den vistas a los medios privados, pues les den vistas a los medios públicos. ¿Por qué no se dan estas mesas desde tu punto de vista? Mira, es una discusión que he tenido recurrentemente con mi querida Aime García de la Rosa sobre la función de los medios públicos y particularmente de esta ausencia de voces fuertes y de estrategias de programación en medios públicos que no sea precisamente militante o que no alimente precisamente el, la fe o el lado de poco racional de la cuarta transformación, sino que venga acompañada de discusión, de crítica, de propuesta política, literaria, artística, y a lo que hemos llegado a la conclusión, por lo menos en estos diálogos que tengo, es que hay dos grandes diques de contención en los medios públicos que han permitido que crezca más la autocomplacencia, los discursos y las voces y las figuras que les gusta respaldar más allá de pensar o solo pensar entre ellos como en cámaras de eco y son las siguientes. Es obviamente el presupuesto no alcanza, no hay estas fortunas que más de un político, recuerdo la frase de que le preguntaron a Ricardo Monreal cuando le decía, ¿cree que la cuarta transformación debería de pelearse con los millonarios del país? No tenemos el dinero para esa guerra y ellos siempre van a estar ahí con sus millones, ¿no? Y esos millones se los dan a los medios privados. Entonces, no creo que alcance el presupuesto de los medios públicos para entrar en estas renovaciones o incluso en una abierta o volverse un partido político, ¿no? Y desafortunadamente, como te decía, se convierten en cámaras de eco y amplificadores de las voces que bajan desde Palacio Nacional. Y el otro gran dique también es, creo, una mente corta respecto a la potencia de invitar a figuras de la oposición y exhibirlas en un foro que no sea complaciente, en un foro que no tenga montado un show para adularlos y dialogar con ellos, no para escucharlos francamente, sino para presentarlos, sino para que el público exhibirlos y también para que el público sepa a qué nos enfrentamos. O sea, es esto a lo que se enfrenta una persona que simpatiza con el proyecto de la cuarta transformación. Yo creo que, ¿a qué me refiero? Yo creo que si en una buena entrevista, como ya ha tenido en Sonora, he visto ahí que lo resaltan en fragmentos en Twitter, una buena entrevista a Lili Telles termina por exhibirla como una mujer frívola, mocha, innecesariamente moralista, moraliza todo, innecesariamente, y sobre todo, convenenciera, sobre todo que se mueve para donde sopla el viento, y por soplar el viento me refiero a Ricardo Salinas Pliego, y Ricardo Salinas Pliego sería otra figura que debería ser buscada por los medios públicos también, para presentarlo, para decirles, miren, esta persona vulgar, clasista, gordofóbica, trivial, que habla perfectamente el inglés, pero que no entiende y que no podría entender a Walt Whitman. No, o Walt Whitman, o que no podría entender a Henry David Thoreau, que son columnas de la cultura norteamericana. Este tipo que se ufana de ir en helicóptero mientras tú vas
que ve como virtud el cuerpo ajeno o como una maldición el cuerpo ajeno, este tipo que no puede mantener una discusión sin decir groserías, es el que quiere ser tu presidente, es quien quiere tener las decisiones de tus programas sociales, es quien quiere tener la política diplomática, la diplomacia frente a un monstruo como Trump, a quien se le reclina y le besa las suelas. Es este tipo. Eso es lo que deberían hacer los medios públicos, invitar a estos personajes y presentarlos sin complacencias, sin este armado que le hizo, por ejemplo, Adela Micha, cuando prácticamente le fue a decir que era lo más bello que existía, o tantos y tantos influencers que han ido con Salinas Pliego a reclinarse ante él. Qué muy buena idea y que prácticamente no costaría mucho que se exhiban solitos, ¿no? Nada más es dejarlos hablar. Exacto, creo que es abrirles el micrófono para que los escuchen. Yo no creo que el pueblo de México comulgue con ellos cuando los escuche como son. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco tuvo que pedir, tuvo que dar una explicación sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, sobre esta pago para que no lo detuvieran. No usó una sola grosería. Se refirió la forma más neutral a sus problemas, a sus asuntos fiscales en Estados Unidos, y se dejó de sus bromitas e ironías, ¿eh? Y porque sabe que si se pone altanero, si se presenta ante un hecho donde es obviamente culpable, pierde toda popularidad, que yo soy de los que duda que tenga una poca de popularidad, ¿eh? Yo creo que eso es otro de sus montajes. Y ya que estamos hablando de Ricardo Salinas y Lili Telles, pues vamos al tema del WOC. A propósito de lo que me compartiste, que decía ayer Felipe Calderón en entrevista con Azucena Oreste, me mandaste este tweet. Vamos a escuchar primero lo que dice el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y que utiliza la palabra WOC. Correcto. Y tendría que pasar específicamente el PAN por un proceso de rescate de su identidad en 3 líneas muy grandes, ¿no? Una primera línea era una reconciliación con sus propias ideas, con sus principios, que no le diera vergüenza, que no le diera miedo hablar de valores de libertad económica, de libertad política, de libertad personal, valores de vida que lo han ocultado o se ha ocultado mucho tiempo, da miedo quedar políticamente incorrecto, valores que representan una buena parte de la sociedad, incluso una vertiente del PAN se lanzó con todo a nadar en el proyecto WOC de los últimos años. Y segunda reconciliación, es una reconciliación con sus PAN. Ahí Felipe Calderón, y decías, mientras Felipe Calderón sale del closet trompista a lanzarse contra el supremacismo woke y le exige al PAN hacer lo mismo, Jorge Romero se burla, allá ellos dijo, de quienes como Calderón desprecian los derechos de la población LGTBQ más. Esta impostura del PAN los llevará a la desaparición y le abre camino a perdedores como Eduardo Verástegui. ¿Para qué votar por el wokismo falso del panismo si está Morena o en su caso para los opositores el PAN naranja de Movimiento Ciudadano? Preguntas, aquí los videos. Y el otro video es el de el dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero, donde va en sentido contrario, no lo voy a poner, va en sentido contrario a lo que dice Felipe Calderón, claro, o el argumento de Calderón, pero me llama la atención que es alguna parte del PAN, dice él, se fue con el proyecto WOC. Ya empiezo a escuchar más de WOC en México, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos ya es muy utilizado por MAGA, por el grupo conservador, por los republicanos, desde hace como 5 o 6 años, en un sentido peyorativo. Pero, ¿qué es lo que entiendes tú? ¿Qué es WOC? Bueno, el término ya es viejo, ya se utilizó desde la primera mitad del siglo XX y apareció desde luego en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, y
refiere básicamente una cuota, que es lo que tanto le molesta a los anglosajones, a lo que muchos llamamos white trash, ¿no? Que es donde hubo una segregación histórica a una minoría, debe existir representación de esa minoría en las universidades, en los espacios universitarios, en los trabajos, en el gobierno. Debe existir una cuota de representación de estas personas que históricamente han sido segregadas, discriminadas, explotadas. Y, y eso es básicamente lo woke. Explota en Estados Unidos y en el mundo con la llegada de Obama a la Casa Blanca, el primer afroamericano, así se vendió la idea de llegar a la casa que era de esclavistas, la Casa Blanca. Muchos dicen no se llamaba blanca solo por cómo estaba pintada. Y con ello se refuerza esta cuota en más espacios, ¿no? Incluso llegando hasta las redes sociales. Algo para que actualiza la idea de lo woke es que es prima hermana de la cultura de la cancelación. Ya no solo es preventiva, que se busquen los espacios para justicia social, sino que también ya reactiva y empieza a cortar cabezas como en un tribunal de la Santa Inquisición, sin pruebas, contra quienes fueron acusados de violación, de agresión sexual, de todo tipo de actitudes criminales contra las mujeres particularmente o contra la población trans. Y es donde empieza a tener un impacto más cercano en nuestro mundo digital actual presente. Y tenemos el gran movimiento Me Too, ¿no? Que llevó a la cárcel a Harvey Weinstein, este gran productor de Hollywood que en su haber tiene varios Óscares para las películas que produjo. Y tenemos también el caso de Jeffrey Epstein, que termina embarrando, ¿no? Al presidente Donald Trump. Ambos son el caso también de quienes fueron encumbrados por el poder, eran amigos de los poderosos, los financiaban, tanto de un bando como del otro, tanto del Partido Demócrata como el Republicano, y enloda y le da el motivo al trumpismo, a toda esta nueva generación de incels, de alt-right, de la derecha alternativa, para entender que su enemigo es algo que se conoce como supremacismo woke, porque los quiere sustituir a los blancos e imponer a los inmigrantes. En eso termina lo woke ahorita, en que lo woke es una agenda global que quiere sustituir a los blancos del poder, Julio, para imponer a migrantes racializados, sin papeles, que puedan decidir sobre sus países. Eso es lo que dice estos que llaman al woke un virus. Milei lo llamó un cáncer, como si sufriera él de migrantes, ¿no? Pero bueno, y en el mundo, Meloni, en Italia, también lo llamó el mayor reto que se ha enfrentado en el siglo, la cultura woke, ¿no? Creo que me gustó mucho lo que dices, que sale del closet trumpista, y yo agregaría que Felipe Calderón sale del closet y abiertamente, al utilizar el término woke, para mí se abre ya como alguien verdaderamente de derecha, lo cual creo que en otros países los políticos que militan la derecha se dicen somos de la derecha, somos conservadores, pero en México, no sé si en Latinoamérica, sí existe este fenómeno, inclusive en los medios, cuando hablan de los medios, de los partidos, nunca dicen los partidos de la derecha, ya empieza un poco a cambiar, pero dicen los partidos de la izquierda siempre han sido partidos de la izquierda, pero al PAN, un partido, no lo señalan como un partido de la derecha, y aquí Felipe Calderón toma ese lenguaje, proyecto woke, y creo que sí sale del closet y se pinta ya como un personaje de derecha. Esa es mi lectura. Trompista, además, que al final del día se dicen estar en contra de Trump, pero pues tienen muchas coincidencias. Ese es el punto.
Es el punto, porque entras a las redes sociales de Calderón y tiene fijada la publicación de la biografía que le manda firmada Obama, ¿no? Hay toda una antecedente de manifestaciones públicas de el calderonato y el calderonismo, agraciándose con Obama y con la supuesta progresismo. Pienso en los casos de su sobrina, Margarita Gómez del Campo. Se llama Margarita, ¿no? Bueno, Mariana Gómez del Campo. Mariana Gómez del Campo, que siendo senadora junto a Zoé Robledo, que hoy está en el IMSS, y a otras figuras poco relevantes, traen en el Senado, en el recinto del Senado, playeras apoyando a Hillary Clinton, ¿no? Este terrible y triste caso que vence Donald Trump en 2016. Y también recordemos que Genaro García Luna, en el juicio que tuvo en Nueva York por narcotráfico, donde se le sentenció como narcotraficante, el narcotraficante Genarco García Luna presentó cartas de recomendación de funcionarios demócratas de la era de Obama, avalándolo como un funcionario recto, probo, ¿no? Inmaculado, sin ninguna mancha. Y los engarces parecían, hasta el caso de García Luna, parecían sellados firmemente con soldadura de metal que no se oxidaba. Y resulta que no estaban tan estrechos esos vínculos, y que ahora, como están huérfanos, Calderón recurre pues al que es el dueño de la Casa Blanca, porque Calderón siempre ha sido un gerente. Sin dueño no tiene razón de existencia. Y ahora su nuevo dueño es Trump. Y aunque, como él lo dice, aunque no es popular, aunque es impopular salir del closet trumpista, él ya lo está haciendo y está utilizando. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Mientras él hablaba de que cierta parte del PAN se fue de boca con la cultura woke, deberíamos regresar a la identidad, a los valores que hicieron al PAN, que se parecen tanto al fascismo de la Casa Blanca actual. Mientras él decía eso, Jorge Romero decía con Azucena, no, pues nosotros respetamos la familia de todos, si es hombre con hombre, mujer con mujer con personas que tienen perrohijos, que fue ya cuando dije perrijos, ya el PAN está súper woke. Está súper woke. Wow, no puedo creerlo. El PAN hablando de perrijos. Pero bueno, se ve el contraste. Aunque para mí es falso, aunque para mí es una impostura de Jorge Romero, Julio, no deja de llamar la atención que no quieren abiertamente salir ellos del closet conservador, que déjame llegar a ese punto en un momento, pero hay que resaltar que todas las columnas de ayer fueron en el tono, todas las columnas que recibieron el relanzamiento del PAN fueron en el tono de el PAN se radicaliza y se lanza a la ultraderecha. El PAN se acerca más a Vox y al PP que al Partido Demócrata. Te estoy haciendo un análisis de la mayoría de las columnas que leí. El PAN logra entender que Gómez Morín, es decir, de nuevo, el fascismo que les dio vida en 1939, es el que los va a sacar de este atolladero y no Movimiento Ciudadano ni el PRI. En fin, ese era el tono. Y sin embargo, horas después sale Jorge Romero a decir con Azucena Oresti que ellos van a respetar, nunca van a criminalizar a las familias que tengan perrijos, a las familias de hombre con hombre, mujer con mujer. Al rato nos van a decir que van a promover la despenalización del aborto o de la regularización de la marihuana. Y de nuevo, para mí va a ser una impostura, porque en los hechos sus votaciones son en contra de cada uno de esos derechos. Si ves en cada uno de los estados donde se han promovido la interrupción del embarazo, donde se ha promovido los matrimonios homoparentales, donde se ha promovido legislación progresista en materia de consumo de sustancias, las votaciones en contra son, ahí en los hechos, son los diputados del PAN y los del PRI votan en contra de esas legislaciones. Entonces me parece una impostura, pero contrastar las dos declaraciones, tanto del expresidente como del líder actual del PAN, es interesante. Y aquí con lo que mencionabas, el tuit fijado, o sea, con lo que acaba de decir ayer Felipe Calderón, el expresidente, y con, porque Barack Obama, de acuerdo a los conservadores a la derecha de los Estados Unidos, fue un presidente woke.
Claro, y aquí claro. el Felipe Calderón tiene fijado y como presumiendo, pues yo tengo la firma de este presidente Wok. No, mi Aquí, amigo. mi No, amigo, es que es mi amigo. este tweet lo tiene en el closet y ayer salió del closet. Hay un conflicto de personalidad de Felipe Calderón. Hay más, déjame presentarte más tweets de varios personajes. Aquí Simón Levy, el wokismo y el falso progreso de la falsa izquierda woke americana usó el negocio de la guerra para someter a América Latina. Inclusive, Alfredo Jalife, si no me equivoco, fue fundador de Morena, estuvo a los inicios de Morena. Trump declara la guerra al grupo woke de Soros. Y aquí otro tuit del propio Jalife. En México, la guerra que viene, esto fue antes de septiembre 14 del 2025. En México, la guerra que viene, guadalupanos pro-Trump contra woke de Soros. Claro. Y cuando utiliza Alfredo Jalife, lo he escuchado, es de forma peyorativa cuando se refiere al término woke. O sea, no solamente la derecha, sino personajes que se podría entender que han sido de izquierda, o al menos formaron parte de Morena al inicio, también están utilizando el término woke, y ya aquí pues los tradicionales, ¿no? La diputada de la Ciudad de México, América Rangel, tiene un sinnúmero de publicaciones. Déjame ver dónde está. Aquí está. El resultado en Estados Unidos es un durísimo golpe para la agenda woke. El PAN no debe reinventarse, como dice Damián Cepeda, más bien debe revisar sus principios de doctrina, sí. Volver a abrazar las causas pro vida, pro familia, pro capitalismo y pro libertades. Alejarnos del progresismo, de lo woke. Creo que es lo que quiere dar a entender Calderón con que algunos panistas, en referencia a Xochitl Gálvez, alejarnos de la corriente woke. Creo que es alejarnos del progresismo, de lo woke. Creo que es la intención de Calderón, ¿no? Es que desafortunadamente, en mi relato de cómo fue transformándose hasta terminar lo woke en este inmigrante racializado que se quiere comer el gobierno del país en turno, en ese tránsito hubo un manoseo horrible de personalidades como Felipe Calderón, de personalidades en el mundo como Hillary Clinton, que usaron, nos hicieron a quienes originalmente nos sentimos llamados por la cultura woke, nos hicieron pelearnos entre nosotros mismos, como si un tema de agenda fuera más importante del otro, me explico, como si los feminicidios fueran mucho más importantes que la explotación laboral. Una de las versiones, análisis de politólogos importantes más sofisticados sobre por qué gana entre los blancos explotados, que en los 80 tradicionalmente votaban por el Partido Demócrata, por qué gana Trump entre este público de blancos de las fábricas de empresas gringas, es porque precisamente el discurso de la explotación laboral, de la situación sindical, de los derechos laborales, fue puesto a un lado porque la agenda feminista, la agenda gay, la agenda racial tomó toda la agenda importante pública. Y eso lo utilizaron muy bien los políticos, sobre todo demócratas, los laboristas allá en Gran Bretaña, el PSOE en España, para no hablar de la situación económica que no han podido resolver, que no han resuelto, que es precarización laboral, subcontratación, outsourcing, y que, oh sorpresa, alguien que no habla de woke, alguien que habla del pueblo, alguien que nunca habló de agendas, y que ahora personajes que admiro mucho como Sabina Berman no entienden cómo un personaje como él nunca habló de su agenda, resolvió la situación laboral, o por lo menos empezó a resolver la situación laboral de los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, quien aumentó el salario mínimo, quien quitó ese tope horrible
que nos promocionaba como mano de obra barata ante el mundo, quien resolvió el tema de las pensiones, en fin, el tema laboral con López Obrador cobró una importancia poco conocida, pocas veces vista, perdón, en el país, y supuestamente las feministas o grupos que promueven el respeto de los derechos de las minorías dicen que Andrés Manuel estaba peleados con ellos. A mí me parece que no, pero es parte de esta trampa, de esta discusión, que es una arena movediza, donde nos hace ver que una agenda es mejor o superior que la otra. Mi respuesta es, ninguna es superior, todas valen. Todas deberán tener su momento y todas deben de tener una respuesta y deben de ser resueltas. Pero para lavarse la imagen de que no podían resolver la situación económica, los Obamas, las Hillarys, los Felipes aquí utilizaron la agenda woke para decir, bueno, estamos escuchando a las minorías. Oiga, pero no llego a fin de mes. Oiga, pero no tengo prestaciones laborales. No. Estamos escuchando a las minorías. ¿No ves cómo levantamos la banderita del arco iris? Estamos escuchando a las minorías. Este es el gran problema con los woke, como entra con la agenda woke que fue utilizada y manipulada por los poderosos. Y es como entran ahorita el trumpismo para decir, dan un salto cuántico para decir, la bandera tricolor, la bandera arcoíris ahora es un símbolo de terrorismo. Los antifas, el antifascismo, los que promueven la izquierda, los que promueven que pare el genocidio en Gaza, los que utilizan la bandera de Palestina para causar caos en las calles. ¿Ves cómo se da un salto cuántico de una agenda a otra y que le sirve perfectamente al relato blanco, supremacista blanco del trumpismo internacional? Ellos abusaron de nosotros durante todo este tiempo y ahora nosotros debemos imponernos. Ahora resulta que los negros estaban abusando de los blancos. Ahora resulta que los homosexuales eran los dominantes en la historia y le piden a los heterosexuales que se escondan. Ahora resulta que las trans tienen dominado el mundo de la sexualidad y que quienes son cisgénero deben de sentirse avergonzados. Es decir, es un absurdo, es un relato absurdo que, sin embargo, es muy chicloso y mucha gente cae en esa trampa de sí, cierto, sí, los negros nos están abusando, sí, cierto, los gays nos piden que ahora la homosexualidad sea obligatoria, sí, o sea, operación. Operación, exacto, o sea, es absurdo, pero eso es lo que hace que el trumpismo triunfe, ese absurdo. Recuerdo que Trump decía que en las escuelas se hacían las operaciones transgénero. O sea, que en la misma escuela ahí llevaban, cuidado, no lleves a tus hijos porque lo van a transformar. Los van a operar en la escuela, ¿no? Y agrégale a esto que el supremacismo blanco dice que los pobres judíos en Israel están siendo masacrados por los palestinos. O sea, es un absurdo, es ver al mundo al revés, patas arriba. Algo que mencionabas, lo que estabas mencionando es lo que le llaman la política de identidad, las políticas de identidad, sí, donde los demócratas abandonaron las causas de las mayorías laborales, del salario mínimo, de varias cosas, y se enfocaron muy cómodamente para estar abiertamente en favor, justificable, o sea, se agradece, en favor de los derechos igualitarios entre homosexuales. Esa bandera la tomaron los demócratas abandonando los salarios, repito, la pobreza, la falta de educación, todas esas cosas las abandonaron. Y creo que es lo que le dio mala fama al woke, al movimiento woke, que originalmente, por lo que yo entiendo, era pues estar alerta de lo que está pasando a tu alrededor, de tener una conciencia social, ¿no? Yo le llamo cuota, saber que debe haber una cuota histórica. Yo siempre se los pregunto también a cuando tenga esta discusión, quien está en contra de los programas sociales, ¿te parece que
las amas de casa que lo reciben, las personas en situación de pobreza, los niños que van a salir que quieren tener una carrera universitaria y que necesitan apoyo, ¿no lo merecen? No, sí, bla, 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 la meritocracia, ahí está. ¿Y hasta cuándo deberían terminarse? Dime tú, ¿cuándo deberían de acabarse las ayudas? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Ya los hallamos mucho, ¿no? Ya paremos. No existe. Entonces la cultura woke es esa cuota. No hay límite. O sea, la cuota debe de existir porque históricamente hubo un rezago, ¿no? No hemos llegado a ese momento donde los blancos digan, sí, no es cierto, ya está en peligro de extinción nuestro color. No, pues no, ¿no? Nuestro tono de piel, porque el color no existe, pero el tono de piel ya está en peligro de extinción. Bueno, yo no creo que eso pase. Y por eso yo veo el woke como una cuota que debe permanecer, como el ejemplo más claro es esa cuota en la fila que estás haciendo para lo que sea, donde la persona adulta mayor pasa antes que tú. Siempre debe existir. ¿Por qué debería desaparecer? ¿Por qué la persona adulta mayor debe ponerse atrás de ti? ¿Y por qué tú sí lo dejas pasar? Por un reconocimiento a ciertas características que hacen vulnerable a esta persona. Yo, como woke, quiero que pase no tengo ningún problema en que un anciano pase antes que yo. Eso es lo woke, una cuota. Siempre una cuota a favor de las personas vulnerables históricamente rezagadas. Qué buena explicación. O un discapacitado, ¿no? Adelante. O un discapacitado, exacto. ¿Por qué tendría yo? Y eso es lo que dice, eso es un trumpista. Ah, caray, ¿por qué tiene que pasar antes que yo? Si estoy formado aquí 3 horas, ¿por qué ese discapacitado? Que haga fila, la meritocracia. Y yo, y eso es y mi color está siendo, está en peligro de extinguirse porque todos los racializados que tengo, es decir, ya es un delirio que francamente nos mete en pensamientos como el de Milley, imposibles de descifrar. Para mí es un puzzle imposible de descifrar ese tipo. Aquí la diputada dice, la ideología woke es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Decías que es un cáncer, es como lo define, no un virus, como un cáncer. Javier Milei. Aquí varios tweets y aquí también Lili Telles, hoy es Día de las Madres y punto. No se dejen confundir por los burros woke que asaltaron la cuenta del Senado. Ya no son padres y madres, ahora les dicen personas que cuidan. Así te quitan la libertad para educar y defender a tus hijos de la tiranía woke. Cáncer, virus, tiranía. Después del horroroso anuncio woke de Jaguar, vean este maravilloso anuncio de Volvo. Y el que tiene muchísimos tweets de woke, ideología woke, haciendo su trabajo. No caiga. Es Salinas Pliego. Tiene un montón de tweets hablando de woke. La izquierda asesina, ataca de nuevo. Esta vez intentan silenciar una voz que defiende los ideales de derecha, pro vida y anti-woke. Y así nos podemos ir y seguir con sus pensamientos de fin de semana. ¿Ustedes qué opinan? La corriente woke. Un montón. Vamos a ver qué dice rápidamente, unos segunditos, Salinas Pliego. Vamos a escucharlo. Qué asco. No, a ver, yo respeto mucho el señor que se quiere vestir de señora y decir que es mujer, pues me parece muy bien. No más que no me obligue a mí a creer su fantasía de que es mujer. ¿En qué momento caímos en esto? En mi país, la mitad de los diputados tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Y la mitad de los gobernadores. ¿Y por qué? O sea, ¿dónde quedó la capacidad, el esfuerzo y el logro de cada persona? Es en detrimento de las propias mujeres, aparte. Bueno, porque podrían haber más mujeres con más capacidad que integren esas bancas. Son otra vez las mentiras de los zurdos, son puras mentiras, entre mentiras y fantasías, pues no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Qué responderías a este breve tuit de Salinas Pliegos? Por eso dice lo que dice y piensa lo que piensa Salinas Pliego, porque no sabe diferenciar entre una mentira y entre una fantasía, imagínate. Así. Qué asco. Qué asco, lo dice. Déjame hacerte una pregunta final, Jesús. La 4T se puede definir como un grupo o una transformación woke, o la 4T es woke. Yo creo que definitivamente es aliado de los wokes. Le falta muchísimo para
pues para tener este reconocimiento de varias poblaciones, la población trans, la población LGBT, los grupos vulnerables, pero pocos o ningún gobierno que tenga memoria, reto al público que lo haga, puede decirse que fue un aliado de estas comunidades. Y por lo menos Andrés Manuel, por un lado, y Claudia Sheinbaum por el otro, hicieron algo que no, y han hecho algo que no hicieron ningún gobierno, y es no obstruir la agenda woke, no la obstruyen. Abiertamente no salen a decirse wokes o representantes de lo progre o digamos, ni siquiera en el caso de López Obrador, particularmente él, porque tienen esta idea de que gobiernan para todos, ¿no? Incluso para población cristiana, católica, evangélica, etcétera. Pero no obstruyen, no obstruyen que gobiernos estatales en Baja California, gobiernos estatales en Nayarit, Colima, el Estado de México, promuevan legislación local a favor de la agenda de las minorías. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo lo llamaría a la cuarta transformación, 4T, aliados de lo woke. ¿Claudia Sheinbaum es más woke que Andrés Manuel López Obrador? Definitivamente es más woke. Creo que se contiene a sí misma de nuevo por esta política de gobernar para todos, pero lo vimos en la Ciudad de México que ante exigencias de grupos feministas en las calles respondía en lugar de punitivamente, en lugar de una respuesta policial, respondió con la alerta de género, respondió con pilares, respondió con senderos seguros, respondió con clínicas para interrupción legal del embarazo seguras, gratuitas, limpias, respondió, digamos, a los grupos originarios indígenas también les dio un reconocimiento como no había tenido. Hoy estamos viviendo el año de la mujer indígena, y así podría agregar muchas cosas que le dan un contenido super woke a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues muchas gracias, un gran placer haberte tenido aquí en La Otra Voz. Muchas gracias, Julio. Nos pasamos de la hora pactada. No, gracias, Jesús Pérez Gaona. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere buscar en Twitter o en YouTube o en medios digitales? ¿Cómo te encuentran? Pues me pueden encontrar principalmente en Twitter e Instagram como @jperezgaona, Jesús Pérez Gaona periodista. Ahí los leo, ahí nos escribimos y gracias por la invitación, Julio. Me sentí muy cómodo, espero no haberte decepcionado. No, mucho que aprender de lo que nos explicaste. Y tus programas en la televisión pública capitalina, si los puedes repetir, por favor. Claro que sí, de hecho voy a aparecer este sábado en Lo Más Absurdo de los Medios con Jonathan Pérez y en Aunque Usted No Lo Vea, ambos aparecen en Capital 21. Gracias, Julio, estoy a la orden. Gracias nuevamente.